Hola familia botánica. Pues empiezan a subir las temperaturas y toca regar más. Así que, ¿qué tal si me acompañáis a regar hoy? Evidentemente no es como suelo regar, porque imaginaos que tengo que hacer esto en verano prácticamente todos los días. No tengo tanto tiempo, así que vamos a confiar en el riego automático, que es de lo que va este vídeo. Instalar un riego automático realmente no es demasiado difícil. Lo que pasa es que si es la primera vez, y me imagino que es la primera vez y por eso estáis viendo este vídeo, pues a veces sí que hay cosas que lían un poco. Así que vamos a intentar explicarlo todo muy sencillito para que quede súper claro. Voy a intentar dividir el vídeo en, primero, los elementos que vamos a necesitar para montar el riego automático, segundo, el montaje en sí, y tercero, unas pequeñas recomendaciones que os voy a hacer. Nota aclaratoria, todo esto va sobre el tema del riego automático en exterior. Lo digo porque también he visto que hay algunos riegos automáticos para interior, pero de esos no los he probado, así que no os puedo comentar de momento. Empezamos por un elemento obvio, el grifo. Necesitamos un grifo al cual conectar el riego automático. ¿Es imprescindible? Hombre, no del todo, pero casi. No del todo porque yo tengo, por ejemplo, un amigo que no tenía grifo en la terraza y lo que hizo fue poner un depósito enorme de agua, no sé si de 200 o de 300 litros, pero vamos, si tenéis un grifo en la terraza o lo podéis instalar, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Del grifo pasaremos a un distribuidor, del distribuidor al programador, del programador a la tubería grande, de las tuberías grandes a las tuberías pequeñas y de las tuberías pequeñas a los goteros. 5 elementos importantes. A todo esto habrá que sumarle todas las uniones entre ellos, pero no os preocupéis, que los vamos a ver poco a poco. Recomendación es que antes que os pongáis con el riego, hagáis un pequeño esquema de lo que vais a necesitar, del recorrido que va a hacer el río, etc. Venga, por ejemplo, os pongo este que me he medio inventado. A ver si el viento no me lo tira y podemos explicarlo en condiciones. Pues si os imagináis, ¿vale? Que tenemos unas macetas más grandes, otras más pequeñas, y vamos haciendo el recorrido con este circuito. Aquí tendríamos una columna, aquí tendríamos un ramal donde tendríamos un par de macetas más, seguiría el recorrido y aquí, llegados a este punto, me he imaginado que tengo una estantería con unas macetas con suculentas. ¿Por qué con suculentas? Bueno, pues luego veréis el porqué. Vamos a empezar con el distribuidor. ¿Qué es esto? Pues es un elemento que divide el grifo en dos. Es decir, ¿por qué necesito dos salidas de agua? Porque una va a ir al programador. Pero el programador casi siempre va a estar cerrado. Es simplemente una especie de válvula que abre el grifo cuando necesitamos que riegue. Pero el resto del tiempo va a estar cerrado. ¿Y si tengo que utilizar el grifo para otra cosa? ¿Y si, como en mi caso, tengo enganchada una manguera para regar aparte? Pues necesito que haya una segunda vía de agua que esté siempre libre. Y para eso tenemos un distribuidor. Después nos vamos a la parte, yo creo que más importante de todo el riego, que es el programador. El programador normalmente es una pieza clave porque nos va a permitir decirle cada cuánto tiempo queremos que riegue. Entonces, como es tan importante y vais a tener una variedad impresionante de programadores en el mercado, yo os recomiendo que elijáis uno que sea decente. No vayamos al más barato. Tampoco hace falta irse al más caro, porque hay algunos que hacen verdaderas virguerías, pero igual tampoco lo necesitamos. Con que nos cumpla nuestra función y tenga una calidad buena, suficiente. Los tenéis analógicos y digitales. Recomendación personal, digital, porque normalmente se pueden programar con más precisión que los analógicos. Vale, entonces os voy a poner ahora un vídeo para que veáis un poquito el programador que tengo yo
que como ya está colocado, pues no os lo puedo enseñar aquí. ¿Veis? En mi caso, del grifo saldría esta pieza que divide en dos. Entonces, por un lado voy a tener para la manguera, que también tiene una válvula para cerrar y abrir, y del otro lado tendríamos también para el programador. El programador... Bueno, lo primero tendréis que perdonar que está un poco guarrete, pero es lo que tiene las cosas en el exterior. Y veis, en este caso es digital y tiene como diferentes opciones. Le podemos poner la hora que queramos en que inicie, la duración, el intervalo, y luego si queremos que esté la programación o si lo queremos en manual. Como veis, ahora de momento está programado para que todos los días a las 8 de la tarde funcionara durante 1 minuto una vez al día. Pero lo tengo en off, porque de momento no lo estoy poniendo. De vez en cuando lo pongo en manual. Entonces, por ejemplo, aquí podría hacer que manualmente funcionara, por ejemplo, durante 1 minuto. Ahora escucháis cómo está abriéndose y está pasando el agua, ¿vale? Y ahora estaría 1 minuto y se pararía. Bien, solamente era para probarlo, así que lo vamos a volver a apagar. Bueno, más elementos que se van a necesitar son los típicos acoples que van a ir al grifo. Entonces aquí sí que es verdad que dependiendo de vuestro programador y dependiendo de vuestro grifo necesitaréis unos u otros. Yo lo que os recomiendo es hacerle una foto al grifo que tengáis y cuando vayáis a comprar el programador, en la misma tienda le podéis decir, mira, tengo este grifo y voy a comprar este programador. ¿Qué elementos necesito para unirlo? Y ellos, que saben mucho de estas cosas, os van a informar y enseguida lo vais a encontrar. Vale, de ese programador va a salir una tubería que va a ser, digamos, el conducto principal. Aquí en el plano correspondería a la línea más gruesa. Vale, yo quiero que haya un conducto principal de agua, ¿vale? Y luego ya saldrían los pequeñines, pero el conducto principal tiene que ser mejor con una tubería gruesa. Las tuberías gruesas, que serían algo parecido a esto, suelen ser de 16 milímetros de diámetro. Tenéis de dos clases, perforadas y no. Normalmente para las casas son no perforadas. Perforadas es simplemente que ya llevan unos agujeritos, con lo cual luego nos podemos olvidar del tema de los goteros, que luego hablaremos de los goteros, no os preocupéis, pero ya van perforadas. Pero a lo mejor si tenéis un trozo de jardín que va directamente a la tierra, pues con eso ya va regando a través de esos agujeritos que tiene. Ahora nos vamos a imaginar, ya voy colocando la tubería de 16 milímetros, pero cuando llegue a la primera esquina, aquí tengo que salvarlo de alguna manera. ¿Cómo? Con una pieza en L. Son piezas como esta de aquí. ¿Vale? Y vamos a necesitar varias piezas en L para poder ir salvando todas las esquinas que podamos tener. ¿Qué más? Aquí, cuando sale este ramal de aquí, yo voy a necesitar también que siga el conducto, pero que salga otra salida de agua, para lo cual voy a necesitar una pieza en T. Por ejemplo, esta de aquí. Oye, pero ojo, que es que aquí la tubería se va a acabar y aquí la tubería se va a acabar y se va a quedar abierta. Necesitaría un tapón. Pues no os preocupéis que también hay tapones. Un tapón como por ejemplo este de aquí. Vale, ya tenemos, digamos, más o menos lo que es el principal. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar poner goteros en las macetas y esos goteros los tenemos que unir de alguna manera a esa tubería principal. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer con un tubo más pequeño. Es un tubo como este de aquí, ¿vale? Que normalmente es de 4 milímetros. Son casi siempre medidas estándar, 16 el grande y 4 el pequeño. Y habrá piezas para el de 16 y piezas para el de 4. Aunque luego hablaremos más de los goteros, pero quiero que veáis. El gotero siempre va a llevar una especie de salida o de entrada de agua, que es la que va a ir unida al tubo pequeño. Van a ser esas medidas, ¿vale? Entonces, muy bien, ya tendríamos el gotero colocado en el tubo pequeño. Y ahora, ¿cómo hago para unir el tubo pequeño al tubo grande? Pues bueno, aquí veis también una piececita que aquí ya va unida, ¿vale? Esto lo vamos a quitar y esta piececita es la que unirá
el tubo pequeño con el tubo grande. Luego lo vemos en la práctica. Pero el tubo grande, ¿dónde lo engancho? Ahí va, agujeros. Vamos a necesitar hacerle agujeros al tubo grande. Entonces, para eso vamos a necesitar un sacabocados. Sacabocados normalmente vais a encontrar algunos muy baratos, que son como esto, que realmente esto no deja de ser un punzón. Son bastante incómodos, yo lo guardo de recuerdo, porque venía en el primer kit que compré, pero son malísimos, de verdad. Recomendación, que os gastéis un poco más de dinero y que os compréis mínimo uno de este estilo, ¿vale? Son muchísimo mejores, aunque parezca que sea lo mismo, ¿vale? Estos, para que os hagáis una idea, aunque no sea vuestra divisa, pero en la proporción la vais a ver, estos más o menos pueden costar 1 euro o 2 euros. Estos nos iríamos a unos 5 euros. Merece muchísimo más la pena. Es mucho más fácil. ¿Que queréis ser ya unos profesionales? Pues venden unos sacabocados especiales para el riego, con los cuales no hay que hacer prácticamente nada de fuerza, pero sí que se van más o menos a unos 20 euros. Os pongo una fotografía para que los veáis. No creo que sea necesario. Lo que pasa es que sí que es verdad que después de hacer muchos agujeros, porque fijaos, aquí, cada vez que hacemos una unión con la tubería grande, eso es un agujero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay una barbaridad de agujeros. Si al final tenéis que hacer muchos agujeros, los dedos se os cansan. Y más si tenéis manos de oficinista como un servidor. También comentaros, no os preocupéis si hacéis más agujeros de la cuenta, porque también venden unos taponcitos especiales por si acaso habéis hecho un agujero que luego no vais a necesitar. Bueno, aquí quiero decir una nota. Este tubo de 16 milímetros es el que os recomiendo yo, pero es verdad que todo el circuito se podía hacer con el tubo de 4 milímetros. Pero os recomiendo que hagáis los dos, porque claro, la presión del agua no va a ser la misma con un tubo tan pequeño, y además, si vivís en un sitio como el mío, donde el agua tiene mucha cal, la cal se va acumulando y es mucho más fácil que se acumule y que llegue incluso a obstruir una tubería de 4 milímetros que la de 16. De hecho, luego hablaremos un poco del tema de la cal y del mantenimiento. Bueno, y os vuelvo a poner el plano porque resulta que aquí hay una pieza de la cual no os he hablado, esta especie de circulito de aquí. Bueno, esto representa una válvula. ¿Por qué? Porque también hay unas piezas que son unas válvulas. Con esas válvulas nosotros podemos cerrar y abrir manualmente. ¿Y por qué la necesito? Os he dicho que en ese tramo de ahí iba a poner unas suculentas. Claro, si yo riego todos los días y riego todos los días las suculentas, puede ser que se me acaben pudriendo. Pero tampoco quiero regar a mano. Solución, llevo hasta ahí el riego automático y abro la válvula el día que quiero que se rieguen. Y si no, pues la cierro. Bien, y ahora tenemos el tema goteros, que también es una pieza súper importante, porque es lo que va a ir a dar el agua a la maceta. Hay de varios tipos. Yo os enseño este, que es el que utilizo. Me gusta porque este ya tiene el soporte incorporado. Como mis macetas son bastante grandes, ya le pongo el soporte y solucionado. Si no, podéis comprar el gotero, que sería una cosita así pequeñita, y luego comprar los soportes que necesitéis, si es que los necesitáis. Y luego también la otra variedad que tenéis es de caudal fijo o variable. Por ejemplo, podéis tener algunos que goten a 2 litros la hora, 4 litros la hora. Eso os lo va a poner siempre en el gotero. Pero a mí me gustan estos porque son variables. Entonces, esto amarillito es una rosca, con lo cual yo puedo abrirla y cerrarla para variar la cantidad de caudal. Desde 0 hasta 60. Sí, desde 0 lo puedo tener instalado y cerrado. Y esto a veces me viene muy bien, porque como a veces muevo las macetas de sitio, igual donde estaba este gotero va a haber un momento sin maceta y no quiero que salga de aquí agua. Lo dejo cerrado y hasta que no ponga otra maceta no lo necesito abrir. Hasta 60 litros por hora, que es un caudal muy alto, con lo cual lo puedo variar y me vienen estupendos. Bueno, pues a ver, ya tenemos el distribuidor, el programador, la tubería grande, la tubería pequeña, todos los enlaces de unas cosas con otras, el sacabocados, los goteros. Pues nada, hacemos recuento de todo y nos vamos a comprar. Y cuando lleguemos a un sitio donde vendan elementos de riego automático, nos va a pasar como en el supermercado cuando llegamos a la sección de los yogures, que no sabemos qué elegir porque hay mucha variedad.
Como nosotros nos hemos hecho una lista de lo que necesitamos, podemos optar o bien por un kit, que a veces nos vamos a encontrar con un kit, con su programador, sus X metros de tubo grande, X metros de tubo pequeño, tantos goteros, tantas uniones. Pues oye, a lo mejor hay un kit que nos viene bien con todo lo que necesitamos y nos va a salir más barato. Estupendo. O no, o decimos, no, mira, yo quiero comprar el programador que me dé la gana, los metros que necesite de esto, los goteros los quiero de esta marca, pero resulta que el tubo lo quiero de esta otra marca, porque esa es otra. Hay diferentes marcas, pero todas son o suelen ser compatibles entre sí. Por lo tanto, eso es un poco que veáis lo que tenéis disponible y que compréis lo que mejor veáis. Que después necesitéis ampliar, os ha estropeado alguna pieza y tenéis que cambiarla, podéis ir a otro sitio a comprarla de otra marca que no va a pasar nada, todo es compatible. De hecho, al final igual hasta incluso os gusta más una marca o la otra por algún pequeño detalle. Este es un vídeo de La Terracica de Joac, un canal sobre jardinería doméstica y consejos de plantas. ¿Eres más de Instagram? No te preocupes, La Terracica también está adaptado a este formato tan ameno. Así que si te gusta el contenido, ya sabes, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para las notificaciones. Ahora nos vamos al montaje. Lo primero que tendremos que hacer será poner el programador con el distribuidor. Y para todo ello habremos comprado las roscas necesarias para montarlas en el grifo. Importante también que compréis teflón, que se me ha olvidado comentároslo antes, ¿vale? Porque cuando estamos trabajando con agua, el teflón es indispensable, porque sobre todo al principio igual todo no encaja bien y gotea un poco. Tendríamos nuestro plano, entonces nosotros con el tubo grande lo iremos cortando para dar esta forma. Aquí una pequeña recomendación: cortad siempre un poquito de más, ¿vale? Porque si cortéis de más, podéis luego recortar, pero si os quedáis cortos, luego va a ser más difícil el hacer los acoples. Vamos a cortar un poquito para que veáis, ¿vale? Unas tijeras, que son las de la terraza, que están hechas polvo y lo cortan bastante fácil. Planticonsejo: si veis que donde vais a poner el tubo gordo os va a resultar incómodo de trabajar porque está a lo mejor detrás de las macetas, porque tenéis que estar agachados y demás, la recomendación es que antes de colocarlo ya le hagáis los agujeros que vayáis a necesitar. Calculáis dónde vayan a estar y los hacéis. El hacer el agujero, por ejemplo, con este sacabocados, para que lo veáis, es simplemente apretar un poco y ya tenemos el agujero hecho, ¿vale? También, si veis que va a ser muy difícil de trabajar después, también podemos adelantarnos un poco más de trabajo. Cogemos la piececita de 2 vías que une el tubo pequeño con el tubo grande y ya la vamos a insertar. ¿Veis cómo ha hecho el clic? Y después, imaginaos que tenemos un trozo de tubería pequeñito y ya lo enganchamos, ¿vale? Y aquí se va a enganchar mucho más fácil que si tienes que estar de cuclillas, de rodillas o en una posición incómoda. Un pequeño consejo: hay veces en que vais a poner el tubo y hay que hacer mucha fuerza para ponerlo, ¿vale? En el primero, en el segundo vais a tener muchas fuerzas, pero cuando llevéis 20 vais a estar cansados. Entonces, un pequeño truco sería calentar un poco el tubo, ¿vale? Con un mechero calentáis un poquito, tampoco hace falta que sea mucho, pero con eso se reblandece un poco el tubo, entonces lo vais a meter mucho más fácil. Y encima, cuando se enfríe, se va a quedar mejor adherido. Lo mismo os puede pasar cuando trabajéis con el tubo grande y tenéis que poner las uniones. Fijaos, en estas uniones normalmente está el primer tope, que no hace prácticamente nada, el segundo tope y luego hay un tercer tope, el tope final. Por experiencia os digo que tampoco hace falta llegar hasta el tope final, pero sí hasta el segundo tope. Y hay veces en que poner esto por aquí cuesta mucho. Lo mismo, no es una ni 2 veces, son muchas. Entonces podríamos hacer lo mismo. Calentamos un poco el tubo, se da un poquito de sí y luego cuando vayamos a meter esto veremos que está mucho más fácil para poderlo poner, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué sería? Sería ir siguiendo el plano
Ir colocando la tubería grande, ir colocando las tuberías pequeñas y al final de cada tubería pequeña los goteros. Esto ha sido lo más fácil de explicar. Sin embargo, es lo que más tiempo os va a costar de hacer. Recomendación, que os lo tenéis con calma. No tenéis ninguna prisa. Lo vais haciendo bien. Y si os cansáis, pues os paráis. Os tomáis un café o un té y continuéis más tarde. Y entonces, ahora ya que tenemos todo nuestro riego automático puesto, todo bien conectado, instalado, nuestro trabajo nos ha costado, ahora hay que hacer una prueba. Y vamos a hacer una primera prueba poniendo el grifo abierto, es decir, sin programador, simplemente para ver cómo discurre el agua por el circuito. Que no haya fugas, que el agua llegue hasta el final del recorrido, vamos, que no haya ningún problema. Que no lo va a haber porque lo habréis hecho súper bien, pero nos tenemos que asegurar. Y luego también podéis ir variando, pues igual decís, pues venga, voy a poner más días, o voy a poner más minutos, o voy a ponerlo a otras horas. Podéis ir variando un poco el programador según os vaya conveniendo. El primer año suele ser más el de probatinas, después ya le cogéis el truco y es súper fácil. Y luego, oye, que os vais de vacaciones, otra recomendación, haced las probatinas antes de iros de vacaciones. No me pongáis el riego automático y os vayáis a los 2 días. Probadlo unos días antes para ver que todo está funcionando correctamente, que las plantas tienen suficiente agua, que no se quedan secas, pero ojo, que tampoco les sobra el agua, no se nos vayan a encharcar. Si queréis os digo un poco cómo lo hago yo. Yo, por ejemplo, el riego automático en invierno no lo suelo poner, pero luego cuando empieza la primavera ya sí que lo enchufo, pero lo enchufo primero de manera manual. Es decir, que yo cojo un día y le digo, venga, voy a regar. Y en lugar de estar con la manguera, riego con el riego automático, pero lo pongo yo. Digo, venga, que se abra un par de minutos. Después ya sí que lo programo. Entonces digo, por ejemplo, al principio hago que sea poquito, pues por ejemplo, cada día que riegue 1 minuto, pues luego voy variando, hasta que al final en verano, pues igual tiene que estar el riego 3 veces al día y a lo mejor 1 o 2 minutos cada vez, dependiendo un poco también de cómo vaya viendo. Es lo bueno que tiene el programador, que lo podemos ir cambiando. Y como además luego a mí me gusta regar con manguera, lo tengo con un riego más o menos mínimo y luego yo voy completando. Y también antes de acabar el vídeo me gustaría hablar de que cada año hay que hacer un mínimo de mantenimiento, ¿vale? Porque cuando vayáis a conectarlo otra vez a principio de temporada, por ejemplo, a principio de la primavera, echad un vistazo que todo esté correcto. Pues por ejemplo, que el programador no se haya quedado sin pilas, que a veces pasa el invierno y te quedas sin pilas. Que no haya, por ejemplo, fugas, que no se haya soltado ningún gotero, que no haya acumulaciones de cal, porque esto es muy típico, y os lo digo por experiencia. En mi ciudad el agua lleva mucha cal, entonces es muy normal que, por ejemplo, en los goteros se vaya acumulando la cal y no funcionan correctamente. Entonces, o bien tengo que desechar el gotero si está muy mal, o bien tengo que ponerlo en una solución especial para eliminar la cal, y luego, aclarándolo muy bien, lo vuelvo a colocar en su sitio. Pero bueno, como el trabajo gordo ya está hecho de lo que es todo el conducto, todos los orificios y demás, pues pequeñas cositas, pues a lo mejor un orificio que haya que tapar o que tengamos que poner algún gotero nuevo y entonces hay que hacer agujeros nuevos, o que hay que cambiar un trozo de la tubería grande porque está muy estropeado, cositas del estilo, pero eso ya lo iréis viendo. Bueno, evidentemente todo esto que os he dicho es un poco lo estándar. Desde luego que hay más piezas, cada vez hay más novedades en el tema del riego, pero yo creo que con esto podéis ver lo básico, lo que se suele utilizar siempre y podéis instalar ya vuestro riego. Que me imagino que si estáis viendo este vídeo es porque lo tenéis que instalar, así que casi que os voy a dejar porque ya tenéis trabajo por delante, ya. De todas maneras, si os ha gustado el vídeo y creéis que os ha resultado de utilidad, dadle un like. Cualquier duda, ya sabéis, lo ponéis en los comentarios y en la medida de lo posible os intento ayudar. Y ahora ya os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, familia botánica.